Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y así como el nuevo amanecer, nace en nosotros, Señor, una nueva fuerza para alabarte y glorificarte en este día. Enséñanos hoy, Señor, a luchar por buscar tu voluntad. Enséñame tan solo hoy a buscar todos los medios para no pecar, Señor. Purifica mis oídos, mis ojos, mis pensamientos, mi boca, todo mi ser, Señor, para hoy no pecar. Bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, continuamos con Hechos de los Apóstoles capítulo 14. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron a los anónimos de los paganos contra los hermanos. Con todo permanecieron ahí un buen número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos con sus jefes al frente se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste se fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces con voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba afuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente, gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes. Y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dándoles alimento y llenando sus corazones de alegría. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera sacrificios y que volviera cada uno a su casa. Se quedaron ahí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado en esa ciudad donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de ahí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían:
Es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor a quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atilia. Ahí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. Así su llegada, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron ahí bastante tiempo con los discípulos. Hechos capítulo 15. Llegaron algunos de Judea que alesionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, a los que produjo gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar el asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón acababa de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablaban el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres que entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta: los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro. Pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir a algunos hombres y enviarlos a ustedes con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo.
Les enviamos pues a Judas y a Silas, que los expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro de no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron ahí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Sicilia, confirmando las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos a un Pablo muy ocupado trabajándole al Señor. Un Pablo que no descansaba. Entonces, quería meditar en cómo actúa la iglesia de Cristo. No cómo actúan las sectas en las esquinas, sino la iglesia de Cristo. En las sectas de las esquinas, cada pastor decide lo que quiere hacer con su iglesia, lo que quiere creer y lo que quieren enseñar. Hay grupitos aquí y allá que se reúnen, pastores, y entre ellos deciden. Pero universalmente no existe. Ninguna secta se puede reunir universalmente para decidir las cosas para toda su congregación. Estoy hablando en sentido de los cristianos, porque todos están separados. La Iglesia Católica es la única que por 2000 años ha enseñado lo mismo, que por 2000 años se ha manifestado. Y vemos el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén, que empiezan a hablar sobre la circuncisión, si era necesaria o no. Y me interesa cómo comienza. Pero antes de llegar ahí, quiero leer las partes que me han llamado la atención, como en el capítulo 14, versículo 17 dice: pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Voy a leer desde el 16 para entender el contexto. Él permitió que las generaciones pasadas de cada nación siguieran su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse. Mis hermanos, yo meditaba esto y me llamó la atención porque yo sé que muchas veces les he predicado que la misericordia de Dios solamente es para aquel al que la desea. Cuando yo hablo de esto, me refiero a que Dios, como dice San Agustín de Hipona, Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. O sea que una cosa es la misericordia de Dios, la que da el sol para todos, que nos da vida, que nos da la gracia de poder convertirnos, que nos da la gracia de tener oportunidad, porque en realidad cada día que vivimos es una oportunidad de conversión. Cada año que cumplimos fue un año de oportunidad de conversión. El hecho de poder caminar, de poder ver, todo eso es misericordia, es don de Dios que nos da. Claro que la misericordia de Dios como general a todo mundo se nos da. Pero de ahí a la misericordia de la salvación es otra cosa. Entonces quise aclarar esto por este tema que dice aquí. El hecho de que estas personas eran paganas no significaba que no recibían las bendiciones de Dios. Entonces
El hecho de que una persona, digamos así, un pecador empedernido que no se quiere convertir y le llega la palabra de Dios y no se quiere convertir y le llega la palabra de Dios y no se quiere convertir y este hombre no muere y no muere y no muere, ya es misericordia de Dios. En esa área sí recibe la misericordia. Pero si este hombre muere sin convertirse, entonces no puede recibir misericordia de Dios porque él no quiso convertirse. No es que Dios buscará la manera de salvarlo, no. Él buscó la manera, la hizo y la persona no la quiso, así de sencillo. Entonces no todo el mundo se va al cielo. De hecho, hoy meditaba y le decía a mi esposa, amor, bien lo dicen las escrituras, largo y ancho es el camino de la perdición, pero cuán angosto es el camino de la salvación. Y yo veo que ahora predican al revés. Hasta gente dice, se van a sorprender quién está en el cielo. Van a sorprenderse que el cielo está lleno. He escuchado predicadores que dicen eso. Y la Biblia no dice eso. Tampoco vamos a mandar todo el mundo al infierno. Pero la realidad es que mucha gente se está yendo al infierno. O va camino hacia el infierno, digamos mejor así. Van camino hacia el infierno creyendo que son buenos porque hacen un rezo aquí, un rezo allá. Y porque van a misa cuando les nace. O porque se llaman católicos. Y ya con eso piensan que se van a ir al cielo. Y al cielo no se va, sino con un gran esfuerzo en esta vida. Y no me refiero que nosotros nos ganamos la salvación, porque la salvación no nos la podemos ganar, Cristo la ganó en la cruz. Cuando yo digo esfuerzo es una entrega total a Jesucristo y eso es un esfuerzo. No es fácil ser un cristiano, no es fácil ser un católico, no lo es. Yo antes de conocer mi fe, yo decía, wow, para ser un testigo de Jehová, para ser un cristiano, qué difícil ha de ser. Mas ahora te digo que qué fácil es comparado a lo que es vivir una verdadera fe católica. Qué difícil es ser católico. Si para ti no se te ha hecho difícil, es porque no estás viviendo la fe como debes de vivirla. Porque la fe católica es muy difícil de seguir. Demasiado difícil, diría yo. Entonces vemos a Pablo, ¿no? Y esta misma gente que le quería ofrecer, esta misma gente que le quería ofrecer sacrificios porque eran los dioses encarnados, son los mismos que lo apedrean y lo tiran y lo dejan por muerto. Así son las masas. Yo por eso no soy muy amante de las masas. Yo no soy muy amante de cuando se ve una ola de gente que llevan un solo sentir. Me acuerdo cuando salió los spinners que se llamaban y mis chiquillos que yo los quiero. No, ustedes no. ¿Por qué? No es malo, no es malo. Pero no quiero que se acostumbren a seguir las masas. Y vemos ahora, la gente anda como borreguitos en grupo y por donde va uno se van todos. Y luego por donde va uno se van todos. Las masas son títeres de los que tienen poder. Ahora vemos todos los de BLM, Black Lives Matter, Black Lives Matters, de Pro-Choice, My Body, My Choice, como LGTB communities. Vemos como todos estos grupos tan idiotizados para lo que les dicen para allá van. Y todos creen igual. Miren que ahí sí se ponen bien de acuerdo. Ellos son más unidos que nosotros los cristianos. Bien que se ponen de acuerdo. Por eso dice la palabra del Señor que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Dice el capítulo 14, versículo 21. A su paso animaban a los discípulos y les invitaban a perseverar en la fe. Miren lo interesante cómo es que animaban a los discípulos. A ver si se parece a la mayoría de la evangelización de hoy. Ay, Dios te ama, no te preocupes, no tienes que cambiar. Dios buscará la manera de salvarte. Miren de la manera que los discípulos animaban a los fieles. A su paso animaban a los discípulos y les invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar al reino de Dios. Esa era la manera de animar a los cristianos al principio. En cambio ahora tenemos miedo de decirles la verdad porque se van a ofender los pobrecitos. Por eso tenemos una mediocridad dentro de la iglesia. Porque para todo tenemos miedo. Mis hermanos, hay muchos otros puntos que quisiera tocar, pero por el tiempo le vamos a dejar aquí. Solo
Rápido quería decir cómo Pablo y Bernabé tuvieron una discusión tan acalorada que cada quien ganó por su lado. Vemos cómo en el Concilio de Jerusalén estaba tan acalorada la plática, el debate que tenían, y es Pedro el que se tiene que levantar para poner orden y el pueblo pudiera escuchar. Volvemos a ver la primacía de Pedro. Eh, lo que les decía de Pablo y de Bernabé, a veces va a pasar. El hecho de estar en la iglesia no significa que no va a haber problemas. Y de hecho Pablo y Bernabé fue tan fuerte su discusión que nunca más volvieron a trabajar juntos. Pero el hecho de tener discusiones no significa que no son hombres de Dios, porque los dos eran hombres de Dios. Lo que importante es que no les guardemos rencor y resentimientos a las personas cuando tengamos dificultades dentro de la iglesia. Y perdónenme, tengo que decirlo ya por último. Miren la autoridad que tiene la iglesia. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no en ponerles ninguna otra carga fuera de la indispensable. La iglesia tiene autoridad de atar y desatar, y aquí nos está demostrando que la iglesia tiene autoridad. Por eso el hermano separado nunca va a entender cuando la iglesia pone dogmas, porque no se someten a la autoridad que tiene la iglesia en la Biblia. El Espíritu Santo y nosotros nos ha parecido bien. Así es como habla la iglesia. Pero el protestante no lo va a creer. Pero ustedes, católicos, créanlo. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.